todos, soy Ricardo Moreno, volvemos a los conversatorios sobre supply chain. Hoy tengo el gusto de tener un buen amigo por acá, es Santiago Vaquero, él es experto en todos estos temas de cuarta revolución industrial y vamos a hablar de un tema supremamente interesante que es el tema de Digital Twins. Santiago es un alto ejecutivo en la industria de tecnología, consultoría y agencias con más de 18 años de experiencia en roles de alta responsabilidad en equipos locales y regionales. Es profesional líder de transformación digital corporativa y gestor del cambio a través de la innovación y la tecnología con conocimientos sólidos en e-commerce, automatización digital y go-to-market. Tiene experiencia desarrollada en múltiples contextos industriales y geográficos. Ha estado en Perú, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Ecuador, en España y obviamente es speaker muy fluido en todos estos temas relacionados con transformación digital y transformación de negocio. Es un apasionado por los nuevos desarrollos en estos campos y con un propósito firme de ser parte del cambio, cosa que me consta y es un gran placer tenerte, Santiago, diciendo también además que Santiago ocupa una posición bien importante dentro de una compañía que creo que no necesita presentación entre todos, que es IBM. Entonces, pues con las buenas tardes, Santiago, agradeciendo tu deferencia, que te quisieras unir acá para que siguiéramos conversando de esas conversaciones que teníamos pendientes ya de otros espacios sobre esto tan interesante que es el Digital Twins o los gemelos digitales. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Santiago, es precisamente qué es eso de Digital Twins, qué es gemelos digitales y por qué probablemente de las tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial, por qué probablemente es la que menos conocemos, qué es lo que pasa ahí siendo tan potente, por qué no se habla tanto de eso. Así que bienvenido nuevamente y es un placer tenerte entre nosotros. Ricardo, muchísimas gracias por la invitación y por esa presentación. Y bueno, entrando ya en contexto de la charla, un poco contarles, ¿no? A ver, Digital Twins no es algo que se inventó ayer, es algo que ya viene desde hace muchos años trabajándose y es un concepto que nace más o menos en 1970, 80 más o menos, donde algunos estudios y estudiosos del tema comienzan a construir este concepto de Digital Twins. Y Digital Twins lo que nos habla es un modelo que hace una representación digital y virtual de un activo o un proceso. En esa época ya había algo de virtualización y digitalización, con lo cual comienzan a explorar un campo en el que comienzan a decir, si tengo un activo físico hoy, ¿cómo puedo verlo de un activo digital y cómo puedo sacarle provecho a esa virtualización? Y sacarle provecho es que comenzar a entender mejor mi activo físico por un medio de simulación o de laboratorio de experimentación en el cual mis costos y mi inversión puede ser mucho menor a repetir un modelo físico en otro modelo físico cuando estás virtualizado. De ahí comienza a surgir este concepto y el concepto nos trae varios temas también adicionales que tenemos que contemplar, ¿no? Esto también es un tema gigante de datos, de automatización, de IoT, de Internet de las Cosas, que todo se comienza a integrar y lo que comienza a formar es esto, representar el activo físico en un activo digital lo más completo posible, con la mayor cantidad de datos posibles que permita diseñar situaciones e hipótesis, resolver hipótesis y generar ideas de innovación en el escenario digital con unos costos, digamos que controlados, no van a ser los mismos que un físico, y que permitan tener una visualización muy buena y muy amplia de las situaciones o los casos, sea el proceso o sea el producto, para tomar mejores decisiones. No se conoce mucho, creo yo, es porque está muy restringido a veces a unas pocas industrias, por un lado, y por otro, es un tema del que se habla mucho, o actualmente se habla bastante, pero hay gente que lo siente muy inalcanzable aún, es decir, lo ven como algo muy lejano, pero realmente es algo con lo que estamos viviendo hace un gran tiempo, un tiempo importante, y que hace parte ya de nuestra realidad en el desarrollo de tecnologías digitales y de tecnologías internacionales. Perfecto, gracias Santiago por esa introducción. Uno podría decir de alguna manera que Digital Twins o gemelos digitales es una tecnología dentro de las tecnologías de cuarta revolución industrial. Lo digo porque uno pensaría que se alimenta de metaverso, pero no es metaverso. Podría utilizar inteligencia artificial sin ser inteligencia artificial, también machine learning, mucho IoT, mucho Internet de las cosas, pero no es IoT. Es como una especie de mezcla que junta lo mejor de los mundos, o eso es una visión corta y equivocada.
No es una visión corta ni equivocada y de hecho es una realidad. Muchas veces se confunde este tipo de tecnologías con metaverso, porque es como lo que está sonando hoy en el mundo. Entonces todos hablamos de metaverso y el metaverso con dudas y preguntas y con muchas realidades. Pero la diferencia es que esto comienza a coger son activos, no refleja un mundo. Ahí hay una gran diferencia. El metaverso refleja un mundo, cual sea el que sea, el de los juegos, el de banca, el que sea. Y este representa un activo. ¿Qué significa un activo? Una antena de replicación de telecomunicaciones, replica una turbina de un avión, replica un puerto, replica algo determinado que es un activo físico como tal, algo palpable, algo que podemos coger hoy con nuestras manos y que trabajamos sobre él, y que lo acondicionamos con ciertos elementos de IoT, con sensores, con telemetría, con una cantidad de cosas, datos que nos vamos a alimentar y lo hacemos de una representación digital. Entonces, por aclarar los mundos, es de todo eso que hablaste un poco, pero es una tecnología específica que está dedicada y formada sobre activos físicos en representaciones de activos digitales. Metaverso es otro cuento. Puede incluirse, podemos hablar de él con metaversos y digital twins, claro, claro, por supuesto. Son escenarios también de prueba, laboratorios y desarrollo, son virtualizados. Pero esta es una tecnología que está enfocada hacia activos físicos, replicables, activos digitales. Perfecto, excelente, excelentemente bien explicado y muy bien entendido, Santiago. Vamos a hacer tres preguntas fundamentales, tres preguntas que ya habíamos previamente compartido para darle a conocer esta maravillosa tecnología y su potencia enorme, casi que inagotable, pues a todas las personas que están interesadas en saber un poco. La primera pregunta es una pregunta, digamos, bastante intuitiva e introductoria y dice, ¿cuáles son los beneficios clave de la implementación de gemelos digitales o digital twins en la cadena de suministro y cómo pueden mejorar la eficiencia operativa? ¿Para qué nos serviría esto en cadena de suministro, estimado Santiago, y cómo eso nos ayuda a ser mejores y más eficientes o más efectivos? Bueno, esto a la final beneficia en reducción de costos. Y voy a explicar algunas cosas como antes para terminar con el tema de los costos. Pero, ¿qué se debe hacer? O sea, ¿cómo se puede mejorar la eficiencia operativa y qué nos permite esto? Uno, optimización de la planificación. ¿Por qué? Si yo tengo un proceso hoy físico y lo veo virtualizado, pues probablemente no estoy metiéndole una cantidad de costos adicionales como talento, personal, no sé, espacios, etcétera, 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 sino que en un modelo virtualizado lo puedo ver y puedo comenzar a calcularlo y a tener hipótesis o tener mejor visualización. Entonces, un punto claro es la optimización de la planificación en la cadena de suministro. Otra reducción de los costos, definitivamente. Tener una visión completa y actualizada de la cadena del suministro, pues lo que le va a permitir a las organizaciones es entregar mejor producto y la gestión del inventario más eficiente. ¿Por qué? Porque al final también puede comenzar a ver uno cuáles son los momentos de inactividades, cuáles son los momentos de mantenimiento, cuáles son los momentos en los cuales debo hacer una ejecución o parar una máquina o una industria o una cadena de suministro porque tengo que hacerle alguna mejora o algún proceso adicional. Muy distinto si yo tengo un activo físico y otro activo físico y tengo que parar los dos. Si yo tengo un activo físico, pero eso me está diciendo que va a generar un deterioro y requiere un mantenimiento en los próximos 3 meses porque lo estoy viendo en mi activo digital, que es el digital twin, pues por supuesto va a ser una reducción de los costos. Otro punto importante es la mayor visibilidad, ¿no? En el momento en que hablamos de digital twins y hablamos de IoT y todas estas tecnologías que comenzamos a integrarle a nuestro activo digital, comenzamos a entender que por telemetría y por datos tenemos una mejor visualización. ¿Qué implica eso? Entre mejor y más claro vea yo los datos, mejores decisiones voy a poder tomar. Y no solamente mejores, probablemente más rápidas. Que eso hoy, en virtud de los negocios, pues es un asset que no se puede poner al lado, ¿no? La rapidez y la agilidad tienen que ir de la mano con la calidad. Si uno de estos dos no está alineado, pues probablemente va a tener dificultades. Entonces, esto me va a permitir tener agilidad y calidad. La toma de decisión informada, ¿no? Lo hablaba ahorita. Entre mejor vea las cosas que están pasando en mi asset digital y mi asset físico, mejores decisiones. La colaboración aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque comienza a integrar unidades de las empresas que probablemente no se están comunicando. ¿Por qué? Porque probablemente la persona de mantenimiento simplemente entiende que una torre o una estructura eólica requiere de mantenimiento. Pero cuando lo va a replicar digitalmente, pues probablemente esa persona la va a invitar ya a decir, venga, ¿cuáles son las implicaciones que tiene usted en el viento? ¿Cuál es la implicación geográfica? ¿Cuál es la implicación de mantenimiento que usted va a tener en los próximos 2 meses? Congrega, necesariamente tienes que congregar, no puedes trabajar
un digital twin siendo solamente una unidad. Es decir, el área de finanzas, por decir algo, va a replicar un proceso, no puede trabajarlo solo. Tiene que unir a la compañía para entenderlo y hacer un mejor gemelo digital. La reducción de los errores humanos, ese es un factor que se discute muchísimo en el Digital Twins y es porque en la medida que tenemos mejor visualización y mejores entendimientos de este capital y estos activos, pues probablemente el error humano va a ser menor, lo vamos a reducir en la medida en que tenemos mejor previsibilidad de las situaciones. Eso es un factor importante y determinante en los Digital Twins. Y hay uno muy importante que es la adaptabilidad. Definitivamente una tecnología como estas que me permite ver lo que está pasando físicamente en un activo y verlo digitalmente me va a permitir adaptar a las situaciones. ¿Qué pasa si yo tengo un proyecto de energía eólica y lo tengo en una isla y sé que esa isla va a sufrir una inundación en los próximos 2 meses y ya lo estoy viendo acá por modelos telemétricos y de datos? Pues probablemente va a tomar mejores decisiones. Aterricémoslo a la cadena de suministro. ¿Qué pasa si estoy viendo que los barcos que transportan a nivel global los suministros tienen no sé, un letargo como lo que está pasando, por ejemplo, en Panamá? Pues si yo ya tengo un digital twin de ese puerto, pues probablemente voy a poder calcular mejor no solamente mis costos, sino también los riesgos y la incidencia que tienen en el desarrollo de la cadena de suministros. Entonces es sumamente importante y al final hablamos muchísimo de la reducción de costos. Eh, es una inversión, no digamos que es grande, es una inversión, Ujú. y es una inversión que va a ayudar a reducir los costos. En algún momento del desarrollo lo va a hacer. Genial. Escuchándote, me parece que a través de Digital Twins los viajes al futuro son posibles o el Back to the Future es posible, ¿no? Podemos volver al futuro. Muchísimo, Es una muchísimo. forma. Y también volver al pasado. Sí. Eh, hay un comentario importante, digamos, en la teoría de las proyecciones y la probabilística que dice que mucho lo gestionamos con retrovisor, ¿no? Los Sí, datos que vemos hoy son del obviamente. pasado, pero O cuando yo el, tengo esto, o el voy a forecasting poder llegar es, hacia el futuro, ¿no? así es, Entonces, así es. ese retrovisor ya no es un retrovisor, probablemente se vuelve un prisma que me va a permitir entender mejor tres lados de la historia que hoy por hoy Así no la es. comprendo. Genial, buenísimo, buenísimo. Sí, nos permite hacer muchísimo más desde esa historia, nos permite hacer un forecasting o una inferencia hacia el futuro seguramente mucho más precisa. Excelente, Sí. muy bien. Gracias por esa respuesta que también nos sigue ampliando el concepto importante de Digital Twins. La segunda pregunta, Santiago, sería, ¿cuáles son algunos ejemplos concretos, es decir, ejemplos ya de aplicaciones de esto, porque de eso se trata lo que vamos a hablar hoy, ejemplos concretos de empresas que han tenido éxito al implementar gemelos digitales, Digital Twins, en su cadena de suministro y cuáles, si los conoces, fueron algunos resultados obtenidos en ese experimento de implementar Digital Twins? Bueno, hay uno que es muy interesante, que es el del puerto de Rotterdam. De hecho, lo hizo IBM en Holanda. Ujú. Y lo que hace el puerto le dice, en un momento le dice, oiga, yo tengo una situación y es que quiero hacer el Digital Twins de mi puerto. Imaginémonos un puerto. No estamos hablando ya de un producto único, estamos hablando de un puerto. Sí, además el Miles puerto de más grande de costos, Europa, ¿no? el más grande de Europa y uno de los puertos principales del mundo. De los 10 Salen, más grandes del mundo, así es. exacto. Entonces, ¿qué dice, digamos, que la necesidad? Necesito replicar mi modelo de puerto en un modelo digital de Digital Twins. Pocas empresas pueden hacer ese alcance tan grande. ¿Por qué? Porque esto requiere de muchísimo software, Ujú. requiere de muchísimo hardware, requiere de muchísimo talento, requiere de muchísimos datos y requiere de unos talentos que probablemente no vemos comúnmente en la industria. ¿Sí? No sé, gente que sepa de supply chain a nivel de navieras, es decir, una cantidad de expertise muy grande, con lo cual de inmediato sugiere grandes compañías. ¿Y qué es lo que hacen en este caso? Replican todo el puerto de Rotterdam en un modelo digital. No replican una parte, replican el puerto como tal. ¿Y qué trae esto de beneficios? ¿Qué comienza esto a traer de beneficios? Gigantes. Comienzan a calcular cuáles son los mantenimientos que tienen que hacer en los puertos, en el puerto como tal. Comienzan a prever cómo son las mareas, cómo afecta el medio ambiente. Comienzan a prever cómo la carga excesiva o no excesiva, o los buques o los containers comienzan a afectar ese flujo que debe tener el puerto. Entonces, si nos paramos desde una perspectiva humana, estamos atrás y vemos cómo era el puerto, pues vemos lo que queremos ver y lo que podemos ver, lo que nos alcanzan los ojos para ver. Veremos, no sé, las grúas, veremos los barcos, veremos los containers. Pero cuando lo veo yo a través de un activo digital como Digital Twins,
pues ya no es lo que yo pueda ver, ya es lo que yo quiera ver. Entonces yo ya puedo entrar a ver una cantidad de cosas y de factores en ese puerto que me van a ayudar a tomar mejores decisiones. Y si no tomar mejores decisiones, entender qué puede llegar a pasar. O sea, que es un privilegio, suena hasta chistoso, un privilegio futurístico poder ver qué es lo que está pasando y qué puedo mejorar. Entonces es increíble. Ese es un caso muy bueno. Trajo muchísimos, o trae muchísimos beneficios, de hecho, al mundo, porque trae ahorros, por supuesto, al puerto, pero pues también trae eficiencias en cómo las rutas de los barcos van trazándose y todo eso. Entonces, beneficios a gran escala. Ese cuando uno habla de gran escala, pero también hay ejemplos de una escala un poco menor, guardando las proporciones, y es un ejemplo del de Airbus. Airbus, constructor de aviones y todo esto, aliado de Rolls-Royce. Rolls-Royce hace muchas de las turbinas que tienen Que los fabrica aviones, las turbinas, ¿no? que fabrica las turbinas, y lo que hacen es replicar las turbinas de cierto tipo de avión en un digital twin, el activo físico en este activo digital, lo replican para comenzar a entender cómo esas turbinas son más eficientes, cómo resisten más cargas, cómo resisten más vuelos, etcétera, 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 y comienzan a calcular a través de todo esto, pues todos los escenarios para comenzar a preverlos, desde los mantenimientos hasta costos, hasta refacciones, Fatiga de materiales, me imagino, ¿no? El desempeño. etcétera. Ajá. Entonces es un ejemplo muy interesante. Y un ejemplo también muy importante que hay en la industria, digamos, Walmart. Y en la cadena de suministro me parece que es muy valioso. Walmart hace un digital twin también, un digital twin de su supply chain en algunos de los escenarios. Coge un proceso en el cual tiene los modelos de distribución y logística, los digitaliza, los vuelve un activo digital y a partir de esto comienza a entender muy bien cómo sus stores comienzan a gestionarse de mejor manera y cómo los layouts incluso de las tiendas comienzan a tener una mejor fluidez, todo en pro de generar mejor negocios, tener eficiencias, reducir costos y de una manera definitiva pues tener mejores decisiones. Entonces, son tres ejemplos yo creo que son muy importantes, pero la verdad es que Digital Twins lo han hecho muchísimos. En Colombia también hay muchos ejemplos. Las cementeras trabajan muchísimo con este tipo de Digital Twin. tecnología. Ajá. Eh, Grupo las mineras Argos, y trabajan. escuché alguna vez que están haciendo su operación, su nueva operación simulada digitalmente a través de Digital Twins. Sí, ¿y por qué lo hacen? Porque al final cuando uno tiene una cadena de producción, una línea industrial, en la cual uno tiene tantos puntos de desarrollo de Así producción, es. y si uno tiene esto monitoreado, sea con beacons, o sea con sensores o con herramientas de IoT, que hay muchísimas, no solamente pensamos en IoT, el enchufe de la casa, pues que cambia, que prende y apaga la luz, sino mucho más, hay mucho más de eso por tratar, pues comienzan a entender muchísimo mejor cómo operar, cómo tener mejores eficiencias, cómo tener más optimizaciones de la producción. Entonces, si uno se sale de las cementeras, si yo soy una empresa rosera, pues me servirá, claro, por supuesto, porque tengo una línea de producción gigante. Si soy una empresa de, no sé, de pesca y todo esto, pues me servirá, pues por supuesto. Agroindustrial me servirá, por supuesto. Entonces, creo que es más de entender cuáles son las capacidades que puede tener esto y las eficiencias de optimizaciones que van a aplicar a mi industria. Pero seguro van a aplicar. Sí, escuchándote también pensaba yo en alguien que me gusta seguir, se llama Harsh Kopula, que es un tipo, es un gurú de transformación digital, y decía que difícilmente haya un proceso que escape a poderse integrar en Digital Twins. Incluso él habla de una cosa que se llama el DOT, que es como perdón, el DTO, que es el Digital Twin of Organization, ¿no? Que uno puede incluso hacer un gemelo digital completo de su organización si quisiera, para ver cómo mi organización completa, con todo proceso, edificios, todo, cómo se vería a futuro. Y eso me parece pues fantástico. Es decir, en cadena de suministro casi que no hay un proceso vedado para Digital Twin, ¿no? Como en general en toda la industria, ¿cierto? Y no hay en industria, porque incluso hace poco leyendo sobre esto, encontré una documentación, falta un poco de entendimiento ahí más del caso, pero lo están haciendo, por ejemplo, con recursos humanos. ¿Cómo replicar los recursos humanos en un activo real, o sea, un activo físico que somos todos los que trabajamos en cualquier compañía, replicado en cómo se mueven en un entorno digital, en la línea de producción? Eso es O sea, los tiempos y movimientos bien. en Digital Twin. Exacto. Ok, Entonces, eso buenísimo. ya es creo que es un avance
Sí, gigante genial. y es un avance que lo que le permite a la humanidad y a las empresas es entender unos entornos que probablemente no estamos viendo, ¿no? O que no tenemos la capacidad de De entender, entender pero todavía. lo veo. Así es, genial, genial esa potencia. Y bueno, como esto es cortico, la última pregunta sería entonces, ¿cuáles son los desafíos y obstáculos comunes que las empresas enfrentan al adoptar gemelos digitales en la cadena de suministro y cómo pueden superarlos de manera efectiva? ¿Cuáles son los trade-offs, esas barreras? Bueno, yo creo que la principal barrera que existe en esto es un poco de desconocimiento y el desconocimiento trae temor, ¿no? Me dicen Digital Twins, suena un super concepto, como así que tengo un activo físico y lo volver un activo digital. Ya me atemoricé y dije, no, esto es imposible, es una compañía muy pequeña o no tengo la capacidad. Eso no es real. ¿Por qué? Porque los costos, uno no puede verlos en la inversión o en los costos que va a tener hoy, tiene que proyectarlos hacia el futuro. Es decir, si yo tengo una maquinaria que sé que cada 6 meses tiene que hacerse mantenimiento porque las revoluciones han agotado un rotor, una bobina, lo que sea, y eso me cuesta X plata, pero si yo, y esto me pasa cada 6 meses, pero ¿qué pasa con lo que no conozco de eso, no? ¿Qué pasa cuando se avería? Porque se avería, o sea, porque se Así es. daña y le falta energía, ¿qué pasa? Y no lo puedo calcular. Es un costo altísimo. Entonces, uno es el desconocimiento que trae ese temor, pero cuando yo tengo ese mismo ejemplo, lo tengo en un activo digital, como es el Digital Twins, y ya sé que cada 6 meses puede pasar lo mismo, el mantenimiento, pero también sé que por el desgaste del uso de la maquinaria, de ese rotor, de esa turbina, de esa línea de producción, es sujeto a tener averías por exceso de cargas, porque el clima cambió, porque hay variaciones en la producción, en la materia prima, pues ¿es un costo? No, no, se debe ver como una inversión. Entonces, Ujú. uno, es quitar esa barrera del desconocimiento, que es muy importante. Dos, es dejar de entender que estos son costos elevados. Es que cuando uno dice costos elevados o gastos elevados, es muy caro, muy barato, eso es muy subjetivo. Muy Es muy relativo. difícil. Así es. No, no lo sabemos. Rotterdam en algún momento se habrá preguntado si es caro o barato, no lo sé. Probablemente lo que se preguntó es cuál es la eficiencia y la optimización que me va a traer este modelo. Claro. El Entonces, impacto de hay la que hacer muy solución. bien claro, ahí hay que plantear muy bien la pregunta. Hay Claro. otro tema que es una barrera que a veces pasa muchísimo y lo vemos también en la calidad de los datos. Muchas compañías con muchos ecosistemas integrados o desintegrados, ¿no? Legados por todo lado, tecnologías ya que están obsoletas, tecnologías que no se han actualizado y que al final cuando comienzas a recopilar datos, estos datos no son sólidos o no son estructurados. Y estructurarlos, esa parte sí puede ser costosa. Ahí sí hay un costo alto. Estructurar datos es muy costoso. Entonces, esa es una barrera bien importante. Eh, Hay una que nos enfrentamos siempre que hablamos de estos temas y lo hemos conversado, el tema cultural, ¿no? La cultura. Si la Así cultura es. de una compañía entiende que la transformación digital es comprar activos digitales y comprar licencias y comprar software y comprar hardware, pues es una compañía que lo está entendiendo muy bien con la transformación digital. La transformación digital va muchísimo más allá. Primero comienzan las personas y termina la modernización de la cantidad de tecnologías. Esa es una realidad. Una Es el realidad. verdadero factor importante en cualquier implementación de lo que sea, ¿no? Ay, Cualquier tipo de ay, tecnología, sí, metodología. sí. El factor personas es el más importante sin duda. Es el que más puede propulsar o el que más puede ser stopper en todo esto, ¿no? Es el que determina la apropiación de un tipo de tecnología Así como es. estas. Hoy hablamos de inteligencia artificial con miedo. Uy, nos va a Por capturar. reemplazar. Vamos a hacer Terminator. Vamos a hacer Terminator. No, ya ha pasado 20 años que hablamos de inteligencia artificial y aún seguimos los humanos y ninguno es Terminator. Así es. Entonces, Así el es. tema cultural es bien complejo por solventar. Y hay uno último que es la gestión del cambio, ¿no? Las empresas cómo gestionan el cambio. Ujú. Si lo hacen intempestivamente y dicen el cambio es hoy, en 2 días, en 2 horas, A la brava. el cambio es de esta forma, con esta apropiación, con este involucramiento de todos, es muy importante eso. Entonces yo creo que las barreras son muy humanas, podría decir que el 80% de las barreras son humanas, y el 20% restante, la barrera es desconocimiento y un poco de temor hacia los costos. Quita una de las dos y tienes una vía libre Estamos para listos. comenzar a desarrollar. Perfectísimo, muy bien entendido. Ahorita te escuchaba, ya para cerrar, te escuchaba hablar de la importancia de pegar esto a modelos ágiles, a que esto se haga, que sea ágil y que se puedan ver resultados relativamente rápidos. Podríamos decir que Digital Twins es una tecnología en esa, digamos, en esa conversación sobre lo ágil. mm,
podría ser un modelo o una tecnología que se podría implementar para no volverse a equivocar o para equivocarse rápido y barato. Volverse a equivocar creo que es una utopía, Ujú. aún teniendo un modelo de estos, porque estos modelos lo que permite es equivocarse mejor Así y es. equivocarse probablemente no tantas veces ni Más repetidas baratico. veces. Así es. Más Claro. barato. A la final vas a buscar eficiencia y optimización. Así es. Entonces, creo que no equivocarse es imposible, Ajá. equivocarse, pero de una manera más eficiente, con mejor entendimiento, con mejor información, con mejores datos y por supuesto generando un track que sea de mejora continua. Entonces, mejora continua más agilidad es una receta perfecta, perfecta. Bien llevada es un camino excelente de la transformación. De acuerdo. Y una última pregunta usando de tu tiempo y es, ¿tú crees que es posible que en particular las pymes colombianas puedan tener acceso eh, a estas tecnologías de manera rápida? Es decir, no es un tema de que tengo que ser grande y tengo que ser muy poderoso para implementar, es decir, el camino está abierto y de qué dependería que nuestras pymes pudieran rápidamente subirse a disfrutar de los beneficios de una tecnología tan poderosa como esta. Estoy 100% convencido de que lo hemos visto desde muy alto, pero esto comienza desde lo más bajo. Ujú. La cadena tiene que comenzar desde lo más bajo. ¿Por qué? Porque es que las cadenas productivas en las pymes tienen muchas situaciones a mejorar y que hoy por hoy son costos y gastos. Cuando esto comienza a entenderlo como una inversión, cambia la discusión. Lo primero que tendríamos que hacer es no adoctrinar, sino seguir siendo embajadores de este tipo de tecnologías, de que la gente lo conozca y pueda integrarlas. Y lo segundo es invitar a las pymes y a estas pequeñas empresas que tienen procesos y dudas sobre esto, no a contarles cómo se hace, porque ya lo hemos contado, pero creo que hay que contarles por qué hacerlo y cuál es el beneficio que vas a tener. Vuelvo al mismo punto, las preguntas tienen que ser las indicadas. Ujú. Si entro de una con el tema de cuánto me cuesta porque es muy caro, ya, no puedo hacer nada. Pero si entro en la pregunta y entro en el desarrollo a decir, debo hacerlo por y para, creo que es un muy buen enfoque para empezar a desarrollarlo, con lo cual abre las puertas a cualquier tipo de industria, de tamaños, de industria, de dimensiones, de todo. Perfecto, excelente. Bueno, Santiago, el tiempo es oro y vuela además. Darte muchas gracias, como siempre. Estas conversaciones contigo son fascinantes. Nos faltan, creo yo, mucho. Ojalá haya muchos más espacios como estos en donde podamos compartir. Darte las gracias por haber separado este tiempo. Sé que estás bastante ocupado. Están los datos de Santiago ahí para quien lo quiera contactar en el futuro o a través de nosotros nos pueden contactar. Saben que pueden seguirnos además en nuestras redes de Logispedia. Este conversatorio, por supuesto, estará colgado en nuestro sitio de YouTube y obviamente lo divulgaremos también en otras redes. Como siempre, muchas gracias por vernos y de nuevo, Santiago, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Gracias por enseñarnos tanto. Carlos, a ti muchas gracias y a Logispedia. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Así sea, un abrazo, que estés muy bien. Gracias a Lo todos. mismo. Hasta luego.